Yo soy el abogado Joseph Lackey, soy abogado defensor penal y migratorio, soy un abogado constitucionalista defendiendo los derechos más básicos de los seres humanos. Doctor, se han dado situaciones en la frontera sur de los Estados Unidos en cuanto a presunta violación de los derechos civiles y constitucionales de los migrantes. ¿Cuándo existe una violación flagrante de los derechos civiles y constitucionales de un detenido bajo la protección de aduana fronteras? Y universales también, porque acuérdense que tenemos varios pactos internacionales con la ONU, en lo cual los Estados Unidos es firmante. Tiene que darle una cierta cantidad de comida, también acceso ilimitado a agua potable, agua que se puede beber. Y el hecho que el agua ya está en cuestión, esto mismo es una violación de sus derechos humanos básicos más fundamentales que hay. También sobre la inmigración tiene que leer los derechos constitucionales del derecho de pedir el asilo en los Estados Unidos, porque no es ningún delito presentarse a la frontera, decir yo tengo miedo a regresar a mi país por tal y tal razón, y después someterse a la custodia y protección de los aduaneros, de los CBP, the Customs and Border Protection. Cuando estas personas llegan, que se presentan, ¿están obligados a leerle sus derechos? Sí. Una vez que la persona declara a las autoridades americanas que tiene la intención de pedir el asilo en los Estados Unidos tienen una obligación bajo la ley de avisarle, ok, muy bien, el proceso es así, tiene que hacer esto, tiene que someter, por ejemplo, la aplicación del asilo dentro del año que uno está físicamente en el país. Y también tiene derecho a un abogado sin costo al gobierno estadounidense. En ese momento, es el momento que te leen los derechos. No se lo están leyendo los migrantes. No lo están haciendo. Y también, por primera vez en nuestra historia, están obligando a la gente aplicando para el asilo a esperar en otro país, o sea, México, que es una violación no solo de nuestras leyes de asilo, pero también de los tratados internacionales de las Naciones Unidas. Porque si uno tiene miedo a regresar a México y es mexicano, obligarle a la persona a esperar en el mismo país de miedo es una violación así. También la violación puede ser a inmigrantes terceros, por ejemplo, cubanos o venezolanos cruzando a través de México, queriendo llegar a nuestras fronteras, porque los Estados Unidos no pueden asegurar la seguridad de la persona mientras están en otro país soberano. Incluso con este salvoconducto o amparo que emite el Departamento de Migración de México, incluso con ese documento. Sí, porque esta tarjeta es meramente exactamente eso, una tarjeta, una cartita, un cartón, nada más. Los Estados Unidos tienen la obligación, no solamente legal, pero en mi opinión personal, moral también, de aceptar a la persona, procesarlo bien, protegerlo bien antes de su entrevista con un funcionario de asilo. ¿Cómo podemos nosotros proteger a una persona cuando están en otro país? Incluso cuando este otro país está emitiendo un papel. Perdón, pero un papel no le protege a nadie de nada. Y tenemos que tener protecciones físicas, no solamente jurídicas en un papel. Ok, si yo como inmigrante, cuando entro, me presento ante el oficial y le pido que me lea los derechos y no lo hace, ¿qué es eso? Una buena causa a un pleito para la persona porque está perjudicada en sus derechos procesales constitucionales. Cada quien, sea acusado o demandado, tiene el derecho de un proceso justo.
El hecho que ellos llegan y dicen, yo quiero el asilo, y la respuesta de nuestro gobierno es, caiga, firma y vuelva a México, espera unos tantos horas o días, y la persona no tiene ni una sola pista de lo que sucederá. Ahí está una violación más fundamental de sus derechos fundamentales procesales, porque la persona no sabe, ¿y ahora qué me pasa? Cuando la persona está confundida en su propio proceso jurídico, es un fallo nuestro. Le hemos fallado. Y la persona tiene derecho de quedar informado en cada paso de su propio proceso. Si cuando estas personas que son regresadas a México a esperar su primera corte ante el juez le explican que se han sido violados sus derechos fundamentales procesales, ¿qué puede suceder con el juez? ¿Qué debe decirle el juez? El juez debe decir por qué usted entró a los Estados Unidos y nuestro gobierno le ha devuelto a un país en lo cual usted ni es nacional, ni es ciudadano. Ok, veo aquí un salvoconducto, pero tampoco bajo ningún estatuto nuestro, ni tampoco ni una sola regulación. Esto tiene historia ni precedente. El hecho que lo están haciendo es puro político para influir e intimidar al inmigrante a no venir, a no llegar a los Estados Unidos. Es un obstáculo más. No es nada legal, es simplemente algo que esta administración está haciendo porque los más vulnerables siempre son los inmigrantes que no pueden hablar el inglés, que ni están en el país para llamar a un abogado defensor para representarlos porque están en México. El momento dorado de un inmigrante para llamar al abogado, en su opinión, ¿cuál es el momento preciso para llamar al abogado? Antes de llegar a los Estados Unidos y coordinar un meeting, una cita con ellos a la frontera. Esto sería lo más ideal. Pero siempre ha de tener en mente el derecho constitucional de un abogado y la primera cosa después de decir yo quiero pedir el asilo debe de ser y ahora quiero hablar con un abogado, yo tengo el número y los datos de él, aquí está, pásame el teléfono. ¿Y si se niegan? Hay que documentarlo bien para fomentar un buen pleito contra el mismo gobierno de los Estados Unidos de la violación de los derechos procesales de uno, porque ahí está también un posible remedio. Puedes sacar una visa U, por ejemplo, que es víctima de un delito colaborando contra el agresor. En este sentido, en este contexto, lastimosamente, el mismo agresor es el mismo gobierno de los Estados Unidos jurado a proteger los seres humanos. Doctor, muchísimas gracias. Usted siempre ha estado al lado de los que lo necesitan y una vez más le vuelvo a dar las gracias. He sido testigo de su labor como voluntario, he sido testigo de su labor como activista a favor de los derechos humanos y derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor. Cada quien de nosotros, seres humanos, tenemos una elección cada día. ¿En qué lado vamos a estar? Porque eventualmente la historia nos va a juzgar. Y yo me he dedicado a ponerme a favor de los más débiles, los más vulnerables. Y yo estoy asegurado 100% que en 200 años, cuando todos nosotros somos polvos, la historia me va a juzgar bien.